defensores. Nos encontramos hoy frente a una nueva reforma tributaria que, bajo el nombre de la Ley de Financiamiento del 2025, el gobierno presenta como la solución a los problemas estructurales de las finanzas públicas. Sin embargo, al analizar su contenido, es imposible no advertir que este proyecto, como todo lo de este gobierno, profundiza inequidades, castiga la productividad y limita la competitividad del país. La analizo en varios puntos. En primer lugar, la reforma insiste en cargar aún más al sector productivo y financiero con incrementos en el impuesto a los dividendos, a la renta del sistema financiero, a las actividades mineras, energéticas. Colombia ya es uno de los países de la región con mayor tasa efectiva de tributación empresarial. Subirla no genera desarrollo, por el contrario, desestimula la inversión, acelera la fuga de capitales y pone en alto riesgo el empleo formal. Como segundo punto, el gobierno pretende recuperar ingresos a costa del consumo popular mediante la ampliación del IVA, gravando con IVA combustibles, bebidas alcohólicas, conciertos, entretenimiento y muchos otros bienes. Esta medida se presenta como ecológica o progresista. En realidad, lo que hace es terminar afectando de manera regresiva a las clases medias y bajas, pues el aumento de los precios se traslada directamente al transporte, a la canasta básica y sobre todo al costo de vida en general. El tercer punto que analizo es que resulta preocupante que la reforma no contempla un verdadero plan de eficiencia y austeridad en el gasto público. Entienda, presidente, no basta con recaudar más, se requiere gastar menos. Sin control al despilfarro, a la corrupción y a la burocracia, toda reforma tributaria simplemente se convierte en un simple parche fiscal que repite los múltiples errores del pasado. El cuarto punto que analizo es que el gobierno insiste en impuestos verdes y a hidrocarburos sin una política clara de transición energética, porque no la hay y no la ha habido en 3 años. Así, se castiga a un sector estratégico de la economía sin ofrecer alternativas viables de sustitución, lo que puede traducirse en un desabastecimiento, en inflación y en pérdida de ingresos fiscales que hoy dependen del petróleo y el carbón. Por último, esta reforma se construye sin haber un acuerdo nacional amplio, con una narrativa que divide entre ricos y pobres. En vez de generar consensos, simplemente sigue polarizando. La tributación debe ser progresiva, presidente, sí, pero también equilibrada, sostenible y, sobre todo, promotora del crecimiento. En conclusión, esta reforma no es la solución estructural que Colombia necesita y está muy lejos de serlo. Más que un mecanismo de equidad, se percibe como una herramienta de corto plazo para financiar un gasto creciente, sin control e irresponsable, con el riesgo de ahogar la economía en recesión, generar más desconfianza y, sobre todo, mayor inconformidad. Lo que este país necesita, señor, es una reforma integral que combine eficiencia del gasto, ampliación de la base tributaria, lucha contra la evasión y estímulo de la inversión, no simplemente nuevos gravámenes que perjudican a la crisis de confianza entre el Estado y sus ciudadanos. Esta reforma trae varios impuestos nuevos, por ejemplo, el impuesto al carbono, que afecta directamente al transporte, la industria y la generación de energía, el impuesto a la extracción y exportación de petróleo, el IVA a nuevos bienes de servicio del 19%, incluye a vehículos híbridos y eléctricos, bebidas alcohólicas y cerveza, entradas a conciertos y espectáculos, servicios de hospedaje para no residentes, actividades mercantiles de iglesias, software, aplicaciones y servicios digitales, cirugías estéticas y procedimientos de lujo. Incrementa también impuestos que ya existen. El IVA sobre combustibles, por ejemplo, es decir, a la gasolina y a la CPM, durante el año 2026 se incrementaría en un 10%, pero ya en el 2027 se incrementaría en un 19%. Se grava a los dividendos bancarios que pasan del 20 al 30%. Se incluye o se incrementa mejor una tarifa progresiva que inicia en el 0.5 para patrimonios altos, es decir, que superen los 2.000 millones de pesos y sube hasta el 5% para las grandes fortunas. Esto lo que va a generar es una fuga brutal de los capitales del país. El impuesto a la renta del sector minero y energético se crea una sobretasa del 15% adicional sobre la renta ordinaria. Esto puede elevar la carga tributaria al 60% solamente en hidrocarburos y carbón. Va a haber una sobretasa al sector financiero y asegurador del 50% sobre el impuesto a la renta. Y los impuestos a ganancias ocasionales y juegos de azar incrementan en tarifas efectivas para loterías, rifas, casinos, apuestas en línea e incluso para herencias. Esta es la reforma tributaria que pretenden buscar. Generar ingresos por 26 billones de pesos
cuando este año dejaron de ejecutar el presupuesto casi en 70. No entiendo, presidente. No entiendo qué es lo que usted quiere hacerle a Colombia. No entiendo cuál es la razón de seguir causando dolor y daño a este país que tanto amamos. Piénselo. ¿Esta es la reforma tributaria que queremos? ¿Este es el gobierno del cambio? ¿Ese es el cambio que realmente queremos?